Gloria a Dios, saluda a la gente de los medios, Dios le bendiga. ¡Qué bueno es Jesucristo! Padre, te alabo, te doy gracias una vez más también. Te adoro, te bendigo. Bendice, Señor, la emisión de tu palabra, trayendo gracias, Señor, mientras predico y trayendo gracias, Señor, mientras se recibe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un estudio que se llama Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y hemos avanzado a una parábola que se llama la parábola de la higuera. La parábola de la higuera. Esta parábola se encuentra en Mateo 24, se encuentra también en Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Mateo y Marcos la escriben casi idénticas. O sea, si tú lees la parábola en Mateo y lees la parábola también en Marcos, hay una diferencia de unas pequeñas palabritas ahí, pero no gran cosa. Y la idéntica. Pero Lucas le añade algo, resalta algo muy importante. Lucas añade otros detalles importantes. ¿Qué nos enseña? Esta parábola nos enseña a estar pendientes de los acontecimientos globales, sépalo o no. Uy, ¿qué tiene que ver la higuera con acontecimientos globales? Bueno, tiene que ver porque dentro del contexto de esta parábola, el Señor Jesús está hablando acerca de los tiempos finales. Jesús habla acerca de lo que está por ocurrir, de lo que va a ocurrir para su tiempo, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en un futuro, que ya ese futuro nos ha alcanzado. Gloria a Jesús. Nosotros hemos alcanzado los fines de los tiempos. Yo no sé en qué hora, en qué día del calendario del Padre estamos nosotros, pero cualquiera que sea nuestro concepto o nuestra idea o pensamiento con respecto a esto, porque hay gente que ha hecho muchos cálculos y dicen que tal hora, tal día, no importa. Lo importante es, por encima de todo, estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para nuestra partida de este mundo, sea como sea, ya sea que venga el rapto de la iglesia y nos lleve, o vengan y por causa del evangelio nos maten, o por fuerzas naturales que ya no podemos controlar, partimos de esta vida. Cualquiera que sea el caso, nosotros tenemos que correr esta carrera y llevarla hasta la conclusión, hasta el fin. Gloria a Jesús. Y esta parábola nos está enseñando algo que va a suceder. Esto es un aviso para estar listos, para estar preparados. Pero nos vamos a concentrar en dos, vamos a concentrarnos en Marcos y quiero que también leamos en Lucas capítulo 21. Pero primeramente Marcos capítulo 13, verso 28 al verso 30. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios. Ve, Él quiere que nosotros aprendamos de la higuera. Pero para tú aprender de la higuera, tú tienes que identificar la higuera. ¿Verdad que sí? Porque tú dices, aprende de la higuera. ¿Pero a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice de la higuera? Pero vamos a leer también en Lucas capítulo 21, versos 29 al 32. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok. Nosotros tenemos que tomar esta parábola dentro de su contexto, dentro del capítulo completo, dentro del libro completo de Lucas, por supuesto, pero
dentro del mensaje global también de la palabra de Dios, pero dentro del capítulo en sí, de capítulo 21 de Lucas 21, también Marcos 13, como también Mateo 24, donde se encuentra esta parábola. Esta parábola, todo este capítulo, el Señor Jesús se está concentrando, hablando de las cosas que van a suceder en los tiempos postreros, donde va a haber guerra, rumores de guerra, terremotos, enfermedades, plagas, cosas que van a multiplicarse y van a aumentar. Y la palabra de Dios habla como la mujer de dolores que está de parto, que está encinta y está en dolores de parto. Entonces, esa es una cosa que sucede, que aumenta la frecuencia y aumenta el dolor también. Y así también va a aumentar la frecuencia de estos hechos y va a aumentar la intensidad de los hechos que están ocurriendo. No sé si se da cuenta, pero yo miro la noticia así como hacía Billy Graham, que decía, ¿verdad? Ande con la Biblia en un lado, ¿verdad? Y a la misma vez coge el periódico, porque usted va a ver cosas en el periódico que ya la palabra de Dios ya lo ha mencionado que va a estar sucediendo. Últimamente hay un virus que se ha desatado especialmente en los cruceros, que gracias a Dios a mí nunca me ha gustado los cruceros, no me gusta estar en medio del mar. Pero hay gente que le fascina los cruceros y es lamentable porque hay mucha gente que disfruta esto. Pero, en fin, está sucediendo que se levanta un virus que se llama el norovirus, que es un virus contagioso. El hantavirus, también otro virus muy peligroso que se transmite por medio de la orina de las ratas. Y eso es por causa del maltrato de los alimentos y no condicionar la cocina, etcétera. Entonces se producen esta clase de enfermedades, se transmite a la gente y una persona se la transmite a la otra y se forma una cosa virulenta, se forma una pandemia. Entonces hay gente que se asusta cuando dice la palabra pandemia. Para nosotros, antes de la pandemia, han habido muchísimas pandemias en el mundo. La pandemia más grande, y todavía hasta la fecha nosotros sufrimos de esta pandemia, es la pandemia de la influencia. La influencia, que le dicen el flu, por corto dicen the flu. Mucha gente se da su inyección del flu para protegerse del flu, de la influencia. Pero eso es algo que sucedió hace decenas de años atrás, ¿ve? Entonces hay muchísimas, la plaga negra, la peste bubónica, que le dicen la peste bubónica, eso mató millones de personas. Nosotros, gracias a Dios, podemos por la ciencia hacer esto y hacer lo otro, pero hay veces también que la misma ciencia también se tuerce, se corrompe, y la ciencia eventualmente mata más gente que el mismo virus. Alabado sea Dios. Pero en medio de todo esto, ¿qué quiere Jesucristo que estemos? Preparados por si te lleva una cosa de esa. Gloria a Dios. No se asuste. Yo en estos días he estado orando, Señor, líbrame de todos mis temores. Líbrame, Señor, de todos mis temores. Líbrame de todos mis temores. Señor, líbrame. Tú sabes, porque cuando uno viene a ver, le duele aquí, le duele aquí, dice, ¿qué será eso? Cuidado. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué será? No, entonces uno siempre como que... usted no tiene esa edad. Hay mucha gente joven aquí, gloria a Dios, que Dios lo bendiga, su fortaleza y su juventud. Pero ya cuando uno entra a cierta edad, Jorge, no te pongas tan serio. Gloria a Dios, sobre tan serio. Cuando uno entra a cierta edad, ¿verdad? Y le dice, Señor, bueno, yo no sé cuándo es mi hora, qué momento tú me llevas, pero una cosa es, Señor, líbrame de todos mis temores, líbrame de todos mis temores. ¿Y sabes qué causa eso? Que tú estés listo para irte. Gloria a Dios. Si Dios te lleva, pues gloria a Dios. ¿Quiere uno irse? No. Prepárate, que la higuera te está enseñando algo. Pero mira en Lucas, donde leímos en Lucas, ¿verdad?
Esta parábola dice, mirad la higuera y todos los árboles. ¿Ve la diferencia? Aquí dice, mirad la higuera y todos los árboles. Las otras dos decían, los otros dos apóstoles decían, Marcos y Mateo, decían, mirad la higuera. Pero aquí Lucas dice, mirad la higuera y todos los árboles. Lo voy a explicar más adelante. Pero vamos a hablar de la higuera. La higuera en la Biblia. ¿Qué es la higuera en la Biblia? La palabra de Dios habla mucho de la higuera. Desde el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron cuando cayeron, ¿verdad? Y sintieron su desnudez. Ellos cogieron hojas de higuera. Alguna gente dice que fueron hojas de parra. No fueron hojas de parra, fueron hojas de higuera, dice la palabra de Dios. Cogieron hojas de higuera, las cosieron y se las pusieron. Pero Dios dijo que eso no era suficiente. Sí que quitó esto. Pero la higuera, la palabra de Dios está llena de versos. Por ejemplo, hay uno que dice, aunque la higuera, Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, ¿verdad? Con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Así que la higuera, junto a otros árboles, por ejemplo, al olivo, el que da la aceituna, y la vid, que da las uvas, ¿verdad? Hay otro que se menciona mucho en la palabra de Dios que tiene gran significado indirecto al pueblo de Israel, que es la granada, que es una fruta extraña, pero la palabra de Dios habla de estos frutos, de estos árboles, y estos son árboles simbólicos de Israel. En Jueces, por ejemplo, la palabra de Dios habla de que la higuera tiene dulzura y muy buen fruto. Distinguen a la higuera porque, caramba, ¿por qué no dijo el mango? Que el mango es un muy buen fruto y es dulce, ¿verdad que sí? El mango es dulce y es muy buen fruto. No, pero la higuera, y cogió la higuera, tiene dulzura y muy buen fruto porque Israel ha de ser bendición a las naciones. O sea, coge la higuera como símbolo de quién es Israel. Israel es una dulzura, es una bendición. Esta nación será bendición para todas las gentes. En Proverbios, por ejemplo, dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Eso es algo indirecto también, porque quien cuida el mango, quien cuida el aguacate, quien cuida el melón, cualquier fruto que tú cuides, tú vas a disfrutar de ese fruto, ¿verdad que sí? Pero toma ¿qué? La higuera. Quien cuida la higuera come su fruto. O sea, si tú bendices a Israel, ¿qué te va a pasar? Dios te va a bendecir. Pero si tú bendices a los musulmanes, a los enemigos de Dios, no te pasa igual. Gloria a Dios, no te pasa igual. ¿Tú ves? Así que hay que tener cuidado. En Mateo, el Señor Jesús aquí habló, en Mateo y otros también, otro evangelio también, el Señor Jesús maldijo la higuera que se miraba frondosa, pero no tenía fruto. Dice la palabra de Dios que Dios maldijo la higuera, pero cuando Jesús hace esto, Él lo está haciendo con una forma simbólica, donde la higuera representa el pueblo de Israel. Pueblo de Israel, ustedes están muy brotados, ustedes están muy frondosos, sus hojas están muy verdes, ustedes se ven muy prósperos, ustedes se ven muy fuertes, pero no están produciendo para Dios. ¡Aleluya! No están produciendo el fruto que Dios quiere ver. Y Jesús vino a este mundo a decírselo directamente a los líderes religiosos y políticos. Gloria a Dios, ¿ve? Y lo económico también se lo dijo a los saduceos. Así que tú puedes ver cómo el Señor identifica la higuera como el pueblo de Israel. Ahora, en el caso de esta parábola específicamente, vamos a hablar más específico de esta parábola que estamos hablando, Dios quiere que usemos a Israel
como una señal. Dios quiere que Israel sea una nación que nosotros observemos, especialmente en los tiempos finales, porque sucediendo lo que la palabra de Dios dice al pueblo de Israel, cosas empezarán a suceder. Gloria a Dios a nosotros. Así que hay que mirar la higuera. Es interesante que Lucas dice, mirar la higuera y todos los árboles. ¿Verdad que sí? Mirar la higuera y todos los árboles. O sea, vamos a mirar la higuera, vamos a mirar a Israel y la interacción que tiene Israel con las otras naciones, los otros árboles. Vamos a ver qué está pasando aquí con Israel y qué está pasando con las otras naciones, porque cuando hablamos de Israel recientemente, no solamente estamos hablando de Israel, estamos hablando de los Estados Unidos. Estamos hablando de los sirios. Estamos hablando de los iraníes. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de todas las naciones que rodean a Israel. Estamos hablando de Egipto. Estamos hablando de naciones que son enemigas del pueblo de Israel, especialmente en el área religiosa. Son enemigos acérrimos. Y quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, pero Dios no ha permitido esto. Siendo Israel una nación relativamente pequeña en comparación a todas las otras naciones, el pueblo de Israel ha podido sostenerse y mantenerse en medio de esto. Y hablando de Israel, se ha hablado mucho también en los últimos días de los Estados Unidos, de China. ¿Sabe dónde está el presidente de los Estados Unidos hoy mismo? Él se encuentra en China, buscando pleito y gloria a Dios, buscando cómo solucionar las situaciones del mundo, supongo yo. Especialmente el caos ese que está sucediendo en Irán. Irán tiene que ver con Israel, para que lo sepa. Porque Israel se encuentra, ¿sabe dónde? En una área que se llama el Medio Oriente. El Medio Oriente. Irán está en el Medio Oriente. Casi el medio del Medio Oriente, ¿sabe qué es? El medio del Medio Oriente, ¿sabe qué es? Fíjese en el mapa para que usted vea. El medio del Medio Oriente es Israel. El ombligo del Medio Oriente es Israel. Porque está el Medio Oriente y todas las otras naciones rodeando, y ahí está Israel. Como un aguijón metido en el calcañar de todas esas naciones, diciéndole, aquí estamos y no nos vamos, y nos vamos a quedar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ve? Y son bravos. Bendito sea Dios. Y Dios los ha bendecido y Dios los ha favorecido. Así que este es el caso de Israel con respecto a esta parábola, la higuera y todos los árboles. Mira Lucas 21, verso 20, lo que dice. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjate que esto es el mismo capítulo 21 donde está esta parábola. Y el Señor está diciendo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Él dice, mira la higuera y ¿qué? Y todos los árboles. Cuando tú veas que está sucediendo ataques al pueblo de Dios, presta atención, porque el Señor Jesucristo, no es que Jesucristo quiere que intervengamos en estos asuntos. Jesucristo está diciendo, bueno, en oración, y le pedimos a Dios por la paz y la bendición de Israel siempre. Pero el Señor quiere que cuando estas cosas empiecen a suceder, estén sucediendo, que nosotros miremos hacia arriba y que estemos preparados. ¡Gloria a Dios! Bendito Dios, porque nuestra redención se acerca, dice. Está cerca, dice, conocer que está cerca. Marcos dice, en la parábola dice, conocer que está cerca a las puertas. Cuando estas cosas empiezan a suceder, gloria a Dios. Mira ahí mismo, en el mismo capítulo, pero más adelante,
donde él dice, verso 31, que es dentro de la misma parábola, mira cómo que dice. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando tú veas que suceden estas cosas, sépase que está cerca, ¿qué? El reino de Dios. Aleluya. Y es interesante que las tres parábolas dicen esta frase. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por supuesto, eso se puede desglosar en muchísimas formas, pero dentro de lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, dentro del contexto de todo esto, cuando estas cosas estén sucediendo, que en siglos pasados no estaban sucediendo como está sucediendo ahora. Porque en siglos pasados, Israel ni siquiera existía, porque Israel había sido borrada del mapa. ¿Aló? Israel había sido borrada del mapa. Israel había desaparecido. Israel no se encontraba en los mapas políticos ni físicos del mundo. Cuando hacían los mapas del mundo, Israel no estaba incluido hasta 1948. ¿Aló? Hasta 1948, ¿verdad? La nación de Israel fue restablecida. No fue que fue establecida. No, la nación de Israel fue reestablecida, porque la nación de Israel había existido en siglos anteriores, antes del destierro que Dios le había dado a ellos. Que hay un montón de escrituras que respaldan todo esto, que fueron desterrados por las diferentes naciones. Y el Señor promete que los judíos volverán a su tierra. Los judíos van a volver a su tierra y volverán a Sión cantando, dice. ¿Ve? Así que ellos regresan a su tierra, establecen la nación de Israel en el 1948 y la capital, Jerusalén, estaba dominada en el 48, estaba dominada por los musulmanes. Y Israel toma reposesionan a Jerusalén, su capital, en el 1967. Yo tenía 4 años de edad cuando eso sucedió. Esta generación no pasará. Alabado sea Dios, santo Dios. Uf. Se me erizan los pelos, hermano, perdón, pero wow, hermanos. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Así que hay cosas que después que Jerusalén es restablecida, después en 1967 ellos vuelven a ser nación. Ahora, los musulmanes todavía tienen su pie metido en Jerusalén, en una mezquita, el domo de la roca, le dicen, ¿verdad? La cúpula de la roca. Ellos tienen su pie metido ahí, y donde ellos tienen esa mezquita es donde los judíos tienen que construir su templo. El templo, el último templo. Pero todavía no ha llegado ese tiempo. Cogieron el país en el 48. Retomaron a Jerusalén en el 67. Y desde ese entonces, ellos van y se recuestan y lloran a un muro, que es lo único que tienen, y hasta donde los musulmanes le dejaron llegar.
porque todavía los musulmanes tienen eso bien pisado ahí. ¿Y usted cree que los judíos están por quitar esa mezquita de ahí? Mire, hermano, los judíos están por erradicar a todos los musulmanes de ahí. Pero ellos van y lloran en el muro de los lamentos, escriben sus oraciones en su papelito, lo enrollan y ahí van a meter su papelito dentro del muro de los lamentos, porque ahí dirigen su oración. Ese es el templo, el último templo que había quedado, el templo, un pedazo del templo de Herodes que queda. Gloria a Dios. Pero este es el caso de Israel. Mira la higuera, dice el Señor Jesús. Mira la higuera. ¿Qué está pasando con la higuera? Bueno, esta generación no va a pasar. Y estamos todavía en esta generación. Alabado sea Dios, estamos todavía en esta generación. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Kenia, Jorge. Hablo a los mayores, ¿no? ¿Qué privilegio tienen ustedes de poder vivir una cosa tan bíblica como esa? Eso es espectacular. Alabado sea Dios. Es posible, yo no sé, pero es posible quizás que nosotros seamos la misma generación que pueda ver el rapto de la iglesia. Cuando Pablo quería ver ese día, en un momento, un abrir y cerrar el dedo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados, gloria a Dios, para recibir al Señor en el aire. Eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido. Pero eso se ha guardado. Ya esa doctrina ha cogido tanto polvo que hay que sacudirla otra vez, gloria a Dios. Yo se la voy a volver a traer. Porque dentro de las parábolas, hay una parábola que la voy a dejar de último. No es de la última, no es la última, pero la voy a dejar de último. Es una parábola, se llama la parábola de las 10 vírgenes. Y ya esa parábola yo le he dado aquí como 3 o 4 veces. Pero la voy a volver a visitar para volver a retomar el tema del regreso del Señor Jesucristo aquí a la tierra y del rapto de la iglesia, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí es donde se confunde la gente. Gloria a Dios, no es lo mismo. ¿Quiere que vuelva y le explique eso? Es necesario. Estamos viviendo un tiempo que tenemos que revivir esta doctrina. En Mateo capítulo 16, la palabra de Dios nos advierte acerca de estar pendiente, de no ser ignorantes. Versos 1 al 3, Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mira, aquí el Señor Jesús reprende a los intelectuales religiosos con conocer cosas naturales. Y le está diciendo, lo está reprendiendo y diciendo que ustedes tienen que tener suficiente estudio para saber en qué tiempo están viviendo ustedes, gloria a Dios. Porque ustedes están viviendo en el tiempo, eso es Jesús, yo estoy parafraseando, ¿no? Ustedes están viviendo en el tiempo donde el Mesías ha venido. El que fue anunciado por los profetas ha venido.
y ustedes no lo han reconocido. Gloria a Dios. Y va a venir un tiempo en el futuro que ustedes tienen que estar prestos para saber en qué tiempo están viviendo, porque ellos vivieron un tiempo y el tiempo, ellos ni siquiera se estaban dando cuenta de qué tiempo era. El Mesías estaba delante de ellos y ni siquiera lo reconocieron. Cogieron y lo crucificaron. Gloria a Dios. Pero muchos creyeron, gloria a Dios. Muchos creyeron. Muchos creyeron. Y muchos están creyendo. Hemos creído lo que estamos hoy día. Hay muchos creyentes. Aleluya. Yo aprendí algo nuevo hoy, que estaba escuchando a el director de una revista que se llama La Voz de los Mártires, una vieja revista de muchos años, fundada por un ex prisionero ruso. Estaba preso y él vio mucha gente que lo mataron, que por causa del evangelio. Él estaba diciendo, y él dijo hoy, precisamente escuché yo esto, él dijo que en China hay una persecución muy grande de los cristianos, muy grande, muy grande. Y que hay jóvenes que han tenido a sus padres y aún sus abuelos que han ido presos por causa del evangelio. Y ahora, uno de ellos que tuvo su papá y su abuelo preso, también lo tomaron preso a él. Y él testificaba a este hombre, director de la revista, él testificó. Él dice que cuando eso sucedió, yo me sentí, en ese momento yo me sentí realmente parte de mi familia. Como la herencia de él era que lo cogieran preso por causa del evangelio. Gloria a Dios, aleluya. No se acomode tanto. No se acomode tanto. Vivimos una vida muy, ay Dios mío, muy acolchonada. Nosotros vivimos una vida muy acolchonada. ¿Sabe usted eso? Hay gente que viene aquí del campo y de trabajar duro y de cortar madera y de hacer hogueras y cocinar afuera. Y venimos aquí, nos acomodamos tanto que pensar en eso, Dios reprenda al diablo. Gloria a Dios. Pero le tengo noticias, La palabra de Dios habla acerca de gente que está muy cómoda. Cuando dice la Biblia que de repente se le va a quitar toda esa comodidad. Gloria a Dios. Ahora mismo hay un problema en el estrecho ese por donde pasan los barcos, en Irán. El paso ese de Hormuz, el famoso paso de Hormuz, la travesía por Hormuz. ¿Sabe usted que eso por allá, que nosotros no tenemos nada que ver con eso por allá, nos está afectando aquí? Afecta el precio de la gasolina, y cuando afecta el precio de la gasolina, afecta el precio de los huevos, de la carne, del arroz, y todo lo que se transporta es afectado. Esa pequeña cosita, y eso no es nada comparado con lo que va a suceder cuando nación se levantará contra nación y reino contra reino. Eso no es nada. Cuando la China empiece a soltar sus cañones, cuando los rusos empiecen a mandar sus misiles, que lo tienen muy controlado, Cuando ya no sea la guerra de Ucrania, sino sea la guerra de Sur Carolina. Porque cuando usted ha visto, se va a armar el molote, hermano. La gente no sabe ya.
la gente ya no sabe vivir con carbón y con vela. Yo me hablo a mí mismo, gloria a Dios, me hablo como que tremenda comodidad, que yo vivo tremenda comodidad. Yo le dije a mi mamá el otro día que si yo volvía para República Dominicana, le dije, ay no, a mí no me gusta bañarme con agua fría. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede si yo tengo que ir y regresar a República Dominicana o Nicaragua, donde sea, ¿verdad? En Centroamérica, Guatemala, que tuviera yo que volver para allá, para Guatemala, gloria a Dios. Porque si no tengo donde meterme, voy a coger para allá, gloria a Dios. Así que prepárate. Cojo para allá y tener que volver a bañarme con un jarrito, ¿verdad? Echándome agua fría, ¿verdad? Aleluya. No se acomode mucho, hermano, porque des un baño de agua fría de vez en cuando para recordarse de su viejo tiempo. Gloria a Dios. Es lo único que les digo. No seamos tan acolchonados, viviendo tan terciopelo, ¿no? Viviendo con guantes de seda y todo eso, hermanos. Viene un tiempo difícil para el mundo. Gloria a Dios. Tú dices que la economía está mala. No, la economía está buena, hermano. Usted está comiendo, ¿verdad? ¿Usted se desayunó? Sí, pero la cosa está mala. ¿Usted comió al mediodía? Sí, yo comí yo comí bueno. ¿Y piensa cenar cuando llegue o ya cenó? Sí, pues la cosa no está tan mala. La cosa va a estar mala cuando conseguir un huevo. Usted va a tener que ir a la finca a buscarlo. Gloria a Dios. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Con respecto al rapto, no se sabe ni el día ni la hora, ¿verdad que sí? Eso no se sabe. Pero Jesús dijo que estemos, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo vivimos? Pero nosotros quizás no sepamos el día ni la hora, pero sí debemos conocer que las señales de los tiempos. Jesús no me dice que el día ni la hora, no me lo dice, ni me lo va a decir, porque solo el Padre la sabe. Pero las señales de los tiempos es evidente en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, tú no sabes el día ni la hora. Pero mira también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. Pausa ahí. Perdón, se termina el verso. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ok. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no hay necesidad de que yo te escriba de eso. O sea, no hay necesidad de que yo te esté diciendo, mira, este es el tiempo que estamos viviendo. Porque dice claramente, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Cómo? Perfectamente tú sabes. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Viene como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ay. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ok. El regreso del Señor Jesucristo. Hablemos de regreso y de rapto. Digo el regreso de Jesús a la tierra es una cosa y el rapto es otra cosa. Ninguna de estas dos cosas debería ser una sorpresa. Como que te agarre de sorpresa. Porque tenemos que estar prestos para el rapto y también para cuando Jesús venga aquí a la tierra, sabemos la temporada y sabemos cómo es que va a suceder, porque la palabra de Dios me lo describe claramente. Más adelante le voy a desglosar en estudios futuros, le desgloso, tú sabes, las diferencias entre el rapto y
y la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra. Gloria a Dios. Son dos cosas diferentes. No hay necesidad, hermanos, de que os escriba acerca de esto, ¿verdad? Vosotros sabéis perfectamente. Luego dice, no estáis en tinieblas para que aquel día como que te sorprenda, como que, ¿qué es lo que va a pasar? No, tenemos que estar preparados para esto. Amén. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versos 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Ve? O sea, el padre de familia, nosotros, por ejemplo, si el padre de familia dice, supiera a qué hora el ladrón vendría, ¿verdad? Velaría ciertamente. Dice, si tú sabes a qué hora, oye, él dice, el ladrón va a venir a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ¿cómo está usted? Entra para que tú veas, entra que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Va a entrar? No, ese es el caso, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que la hora. Pero cuando no sabemos la hora, el Señor Jesucristo nos advierte esto. El Señor Jesucristo dice, vosotros pues también estad preparados. Porque el ladrón no viene a la hora que tú piensas. A la hora que tú piensas, Él no va a venir. Él va a venir a la hora que tú no piensas. Y el ladrón es paciente esperando a que tú te rinda del sueño. Y a esa hora va a venir. Eso es el ladrón. Así que, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Gloria a Dios. Pero los versos anteriores nos dijeron, para que aquel día no te sorprenda como ladrón. Aquel día no te va a sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque estamos preparados. No sabemos la hora. ¿Usted sabe la hora? No. ¿Usted sabe el día? No. Pero estamos pendientes del plan de Dios. Y estamos pendientes de su desarrollo, cómo se está desarrollando el plan de Dios. De eso tenemos que estar pendientes. Del plan de Dios. Porque el día y la hora no lo sabemos. Y conociendo esto tenemos que estar prestos. Así que hay otro plan también. Hay otro plan. El plan del gran dragón. El dragón escarlata. ¿Conoce el plan del dragón escarlata? El plan del dragón escarlata es, por supuesto, destruir a la iglesia. Ese es su enfoque. Primeramente, la gente de rapto los odia a la iglesia y odia también al pueblo de Israel. Así que el plan del gran dragón escarlata es la destrucción de los hijos naturales de la promesa, que son los hijos naturales de Abraham, los descendientes físicos de Abraham, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Ellos tienen una promesa de parte de Dios con respecto a esa tierra y el diablo odia eso. ¿Y usted sabe ese templo que van a construir los judíos? En el tiempo de la gran tribulación, ¿eso se le va a permitir? Se le va a permitir la construcción de ese templo y el primero que quiere entrar en ese templo, ¿sabe quién va a ser? El anticristo, haciéndose pasar por Dios. No, gracias por la construcción, quítese de en medio que ahora voy yo. Gloria a Dios. Y ese es el plan. Así que antes de Jesús regresar a tierra, nos avisó de otros acontecimientos por suceder. Antes que Jesús regrese aquí a la tierra, van a suceder varias cosas. Y hay una cosa que tiene que suceder primero para que se desaten todas las otras.
Cuando suceda esta primera cosa, bueno, hay señales ya que están empujando hacia esa primera cosa, pero tan pronto suceda esa primera cosa, gloria a Dios, se van a desatar todas las otras. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Yo lo leo, dame un segundito, yo lo leo. Segunda Tesalonicenses 2, 7 dice y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, ¿verdad? El espíritu del anticristo ya está en acción. Dice, solo hay quien al presente lo detiene. El espíritu del anticristo está en acción y el espíritu del anticristo se quiere manifestar al mundo. ¿Verdad que sí? Pero dice la palabra de Dios, hay quien al presente que lo detiene. Lo está parando, le está poniendo un par, le está diciendo, no, usted no va para ningún lado, usted se está quieto, usted se calla, cállate, enmudece, como le dijo el Señor Jesucristo a los demonios, calla, enmudece. Y así el Espíritu Santo, ¿verdad?, está presente en el mundo. El Espíritu Santo reside actualmente en la iglesia, en los hijos de Dios que creen en Jesús, han sido bautizados en agua, recibieron el Espíritu Santo. Esta gente son la sal de la tierra, están preservando al mundo, están deteniendo la presencia de la iglesia y la presencia del Espíritu Santo, por supuesto. Está deteniendo a la manifestación del anticristo. Hay quien al presente que lo detiene. Ok, mira lo que va a pasar aquí. Hasta que él, ¿quién? El Espíritu Santo. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que el Espíritu Santo va a venir y va a ser quitado de en medio. Y cuando sea quitado de en medio, ¿quién lo está deteniendo? ¿Qué va a pasar? Verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, eso me está dando a entender a mí que va a ocurrir el rapto de la iglesia y el inicuo se va a manifestar. Va a ser quitado el Espíritu Santo. Hermano, porque si es quitado el Espíritu Santo, por ende, tiene que quitarse también la iglesia. Porque la iglesia no va a funcionar sin el Espíritu Santo. Porque lo que le da la gasolina, lo que le da la vida, lo que le da la función del ministerio a la iglesia, la unción viene, y para ejercer el ministerio se necesita la unción. Y cuando se quita la unción, ¿quién trae la unción? El Espíritu Santo. Entonces cuando se quita el Espíritu Santo, se quita la iglesia. Gloria a Dios. Es quitado la iglesia, entonces se manifiesta aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero este no es el rapto. Porque el rapto ya pasó ¿cuándo? Cuando fue quitado de en medio. ¿No lo vio? Cuando fue quitado de en medio ya pasó ahí, míralo ahí. Ahora destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? Cuando Jesús descienda con su ejército. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Eso es donde la Biblia dice que todo ojo le verá allá, pero en el rapto todo ojo le verá. No, Señor, gloria a Dios. ¿Está viendo? ¿Lo vio? Pues yo lo veo. No sé si usted no lo ve. Que Dios le unte colirio espiritual en los ojos para quitarle esa lagaña del mal, gloria a Dios, y pueda ver bien. Amén. Esté de pie, por favor, y vamos a terminar leyendo aquí. En el mismo capítulo de la parábola, en Lucas, capítulo 21, y es el verso, justamente el verso anterior a esta parábola, y el verso anterior a esta parábola dice así, lo puede leer conmigo.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios.